Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a esta cuarta temporada de Actúa en Derecho. Yo soy Paola Romero y en la próxima hora estaré llevándolos a conocer diferentes temas de manera legal, de tipo legal. Hoy, lunes de consultorio jurídico, usted podrá realizar cualquier duda que tenga, como lo decía inicialmente, de tipo legal, cualquier inquietud que en este momento lo esté atormentando. Necesita usted tomar una decisión y todavía no sabe cuál tomar porque no conoce a qué se puede enfrentar de manera jurídica. Pues bueno, ahí está la doctora Marlene Murcia a esta hora de la tarde, porque continuamos en el Canal TRO guardando los protocolos de bioseguridad. Es importante que usted, que hoy nos abre las puertas de su casa para que nosotros ingresemos y le demos una asesoría jurídica, siga cuidándose, siga protegiéndose, utilizando todos los mecanismos que tiene usted para defender usted y defender su familia. A esta hora de la tarde, desde la virtualidad, saludamos a la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, feliz tarde. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban todos un cordial saludo. Si continuamos desde la virtualidad, continuamos cuidándonos y esperamos que ustedes también, todos, continúen cuidándose, continúen cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y que entiendan pues que quedarse en casa, quedarse quieto, no salir a cosas innecesarias es por nuestro bienestar, es por cuidarnos. Así es, doctora Marlene, de esta manera damos inicio a nuestro acostumbrado consultorio jurídico. Hoy lunes, doctora, porque hay muchas preguntas de nuestros televidentes que quieren ser ya en este momento solucionadas. También saludamos a todas las personas que a través de Facebook Live nos están reportando sintonía a esta hora de la tarde a través de Facebook. Si usted no tiene un televisor a la mano, pero va de alguna manera usted va a viajar o va para su lugar de trabajo, sencillo, entra a Facebook en el perfil del Canal TRO, allí nos encuentra en Facebook Live, en vivo, en directo, pero también si se quiere comunicar con nosotros, recuerde que puede hacerlo a través del 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp, doctora Marlene, y nos hace la siguiente pregunta. Dice, hice una consignación en un corresponsal bancario. La cuenta quedó errada y no me han dado respuesta. El banco no me atiende y dice que debo llamar al 018.000, pero nada. Gracias, atentamente, Ramiro. Bueno, doctora, cuando se da esta clase de situaciones, ¿qué puede hacer la persona, qué puede hacer el ciudadano que se encuentra atravesando esta situación? Bueno, primero que nada tienen que entender que es responsabilidad del banco. El banco tiene que atender y tiene que solucionar esta situación. Entonces, las líneas 018.000 son un poco congestionadas. Hay que tener paciencia para tratar de acceder a estas líneas. Lo otro que usted puede hacer es presentar un derecho de petición y presentarlo con copia al defensor del consumidor financiero. Esta es una figura que está establecida en las entidades financieras para protegernos a nosotros, los usuarios del sistema financiero. Bueno, doctora, entonces, esta figura no es tan conocida, ¿no? Esta figura de pronto es un poco desconocida para nuestros televidentes. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Todas las entidades financieras lo tienen? ¿Cómo hace uno para acceder a él? Sí, todas las entidades financieras los tienen. Cuando íbamos a las sucursales bancarias, en este momento no sé cómo está el tema, normalmente hay una cartelera, hay un aviso, una pancarta donde figura, valga la redundancia, esta figura, donde está toda la información del banco, ahí está la información del consumidor financiero. Si es una figura pues que no se le hace mucha bulla, digamos, no se le hace mucha propaganda, pero que todos los bancos deben tener y que realmente ayuda porque él está dentro del banco y su función o su misión pues es ayudar
a resolver todas las inquietudes de los clientes, de las personas usuarias, de las entidades financieras. Entonces puede seguir llamando al 018000, es demorado, pero le van a contestar y muy seguramente el banco va a solucionar. Lo que pasa es que estos trámites son demorados. Si no, puede acudir a un derecho de petición, una carta muy sencilla dirigida al banco con copia al defensor del consumidor financiero para que le den respuesta a su inquietud. Y a esta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Con Canallos. Disculpe. Carlos. Don Carlos, cuéntenos desde dónde nos llama. Desde Bogotá. Desde Bogotá. Bueno, don Carlos, cuéntenos cuál es su caso. El caso es que pues, la cuestión esta del Ministerio del Trabajo no funciona ni por vía normal, ni tampoco por teléfono. Y acá en Bogotá, por ejemplo, algunas empresas están metiéndole 17 horas de jornada a un trabajador y dice uno, ¿cómo será por ejemplo en Bucaramanga? Si eso lo hacen aquí en Bogotá, ¿cómo será en Bucaramanga? Y el gobierno no está contratando nada. Y lo otro, la otra pregunta, sí, el almacén es de uno, por ejemplo, digamos, no hay control de precios por el gobierno, están subiendo demasiado las cosas. ¿Qué será lo que está pasando? Bueno, doctora Marlene, en este caso, cuando un almacén de cadena sube indiscriminadamente los precios, no hay un lugar, no hay alguna institución que vele porque el consumidor finalmente no vea vulnerados sus derechos en estas alzas. Bueno, pues el televidente nos plantea dos situaciones totalmente distintas, sí. Son inquietudes que le aquejan. Yo qué le puedo decir, en Bucaramanga el Ministerio del Trabajo ya está funcionando de manera presencial. Hay que sacar la cita mediante un número que tienen, pero ellos ya están atendiendo de manera presencial y lo están haciendo pues de manera rápida. Entonces las quejas respecto a las jornadas de trabajo, a los horarios, pues yo creo que ya puede presentarlas ante el Ministerio del Trabajo. Lo que ocurre es que en ciudades como Bogotá pues hay mucha afluencia de gente y de pronto las cosas son un poco demoradas, pero ya el Ministerio de Trabajo está trabajando de manera presencial. Respecto de las alzas, pues para eso tenemos nosotros la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos las Defensorías del Consumidor, existen las oficinas de consumidores en las alcaldías, normalmente están ubicadas dentro de la alcaldía. Allí se pueden presentar las quejas. Y pues es un tema, digamos, que son temas lentos y son temas demorados, pero que finalmente obtienen un resultado. Lo que ocurre es que muchas veces sencillamente pues nos quejamos, no nos gusta, pero no presentamos la queja formal ante la instancia necesaria y entonces las cosas continúan igual y pues no van a cambiar porque el almacén o la cadena que esté haciendo una mala práctica no la va a mejorar por sí mismo. Entonces hay que utilizar los mecanismos que tenemos. Son demorados, es demorado y debemos tener paciencia, pero normalmente atienden, responden y solucionan. Muy bien, continuamos con más preguntas a través del 310-22-23-051. Nos siguen llamando, nos siguen escribiendo y nos dicen: mi consulta es sobre una propiedad que pertenece a mis padres. Tiene 3 pisos. En el primero vivimos con mi madre, pues mi padre ya falleció. En el segundo piso hay 2 apartamentos, uno de los cuales me fue entregado por mis padres hace aproximadamente 25 años para que construyera mi apartamento, que tiene sobre él un apartaestudio por reformas. Todo esto sin desenglobar y sin ningún documento que me acredite como dueña del apartamento, solo el reconocimiento de mi único hermano vivo de que el apartamento me pertenece. ¿Se puede hacer legal esa propiedad a mi nombre si mi madre me la hereda en vida? ¿Cómo se evita que esa propiedad entre en sucesión? Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente?
Bueno, primero que todo hay que decirle a nuestros televidentes que el proceso de sucesión es un proceso con el cual se busca que los bienes de la persona que falleció, esto es el causante, que los bienes que la persona que fallece tenía y que estaban a su nombre pasen a sus herederos. O sea, este proceso es una manera de adquirir el dominio, porque si mi padre fallece, el bien está a nombre de él. Está casado con mi madre, entonces el 50% le corresponde a mi madre por sociedad conyugal. Y es necesario que se legalice ese proceso, esto es lo que se hace en el proceso de sucesión, para que los bienes queden a nombre de la persona que queda viva, de los herederos que quedan vivos. Entonces es muy complicado, digamos que obviar el proceso de sucesión cuando una de las personas ya falleció. En este caso tendrían que hacer la sucesión del señor que falleció, y ya la señora que está viva sí podría, digamos, repartir en vida, podrían hacer un documento, digamos, un negocio simulado, una compraventa, en fin, hay variables para hacer esto. Pero de la persona que falleció necesariamente hay que hacer el proceso de sucesión, porque si no, no hay manera legal de que esos bienes queden en cabeza de los herederos que están vivos actualmente. Doctora Marlene, es decir, como el padre de la joven ya falleció, ¿lo del padre no le queda solamente a la madre? ¿También tiene que repartirse a los hijos? Claro, claro. Cuando las personas fallecen y tenían una sociedad conyugal vigente, a la esposa o al esposo le corresponde el 50% por el hecho de ser socios. Recuerden que yo les digo que cuando uno se casa, no solo lo declaran marido y mujer, también deberían declararlo socio, y socio de por vida, porque este es el tipo de sociedad que se disuelve o con la muerte o con el divorcio. Entonces, a la persona que queda viva, al cónyuge sobreviviente, le corresponde el 50% de los bienes de esa persona, y el otro 50% le corresponde a los hijos. Esos son los órdenes. Entonces, aquí tenemos que del 50% del señor le corresponde a la señora el 50%, y el restante le corresponde a los hijos. Doctora Marlene, nos están escribiendo constantemente a través de Facebook Live, allí nos están escribiendo y nos están reportando sintonía desde diferentes rincones de Colombia y del Gran Santander. Pero antes quiero invitarla a que escuchemos el siguiente caso que nos tienen y que nos llega a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Franklin Vargas. Don Franklin, ¿desde dónde nos llama? Del barrio Montes, aquí en Bucaramanga. Don Franklin, cuéntenos, ¿cuál es su caso? A ver, doctora, mi caso es el siguiente. Mi señora madre es beneficiaria de un bono solidario del Estado y resulta que el día pasado fuimos a cobrarlo en un punto. Don Franklin. Señora, ¿está en línea? Sí, que lo fueron a cobrar, ¿y qué sucedió? Bueno, fuimos a cobrarlo y sorpresa que nos encontramos, ya había sido cancelado en Barranca Bermeja, Santander, cual me dicen que ya fue cancelado, y me dan un correo para que por favor siga con una serie de quejas, y hasta el momento pues la verdad no he podido tener una respuesta positiva. Simplemente me envían un correo diciéndome que mi señora madre está con Barranca Bermeja, Santander, donde mi señora madre es una persona prácticamente que no se puede movilizar. Entonces quisiera saber qué debo hacer en este caso, doctora. Gracias por darme esta oportunidad. Doctora Marlene, muchas veces los documentos pueden falsificarlos, llama uno aquí, ciudadano de a pie, dice uno, gemelear las cédulas, hacerles una copia. Esto sería gemeleares en vehículos, exactamente. Sí. Esto sería, digamos, un caso de suplantación de identidad. Esto, infortunadamente, es parte de la otra pandemia que nos aqueja, y es la corrupción. Recuerde que, Paola, que hay personas que ya fallecieron y sin embargo cobran bonos, votan,
aparecen ahora, no demoran en aparecer también vacunadas. Con subsidios de vivienda. Con subsidios de vivienda, realmente esto forma parte de corrupción. Entonces puede ser que estamos ante un caso de corrupción o que estemos ante un caso de suplantación de identidad de la señora, ¿sí? ¿Él qué tiene que hacer? Tiene que continuar con la queja que está instaurando. Y yo le sugeriría que se acerque a la personería municipal o a la Defensoría Pública para que le ayuden con este tema, para que le colaboren. Porque no nos digamos mentiras, si existe una red de corrupción y son ellos los que están haciendo eso, pues no les va a interesar solucionar el tema, no le van a dar claridad, lo van a demorar. Entonces es necesario que consiga apoyo, no necesariamente un apoyo legal, pero sí puede acudir a la personería. La personería es parte del Ministerio Público y está establecida para ayudar a las personas, para velar por sus derechos. Puede acudir también a la Defensoría Pública, puede acudir a la Procuraduría. Tiene que moverse con todas estas IAs para que ellas, que sí tienen autoridad sobre estas entidades que reparten este tipo de bonos, pues vayan, llamen, manden oficios, en fin, le ayuden a resolver el tema, porque no hay que dejar pasar estas cosas así, porque se demora la respuesta, la página o el teléfono no lo contestan y entonces las personas se cansan y los temas quedan igual y por eso pues la corrupción nos sigue carcomiendo y nos sigue atacando. Y ahí sí, como decía un presentador de alguna época, no se quede callado, denuncie. Y yo le diría, no se quede callado, actúe en derecho y vaya a que lo asesoren en una personería, en la Defensoría, ponga la queja en la Procuraduría, a todos los entes. Continuamos con más televidentes que nos escriben a través de Facebook. Doctora Marlene, allí están conectados nuestros cibernautas. ¿Quiénes están por ahí ya fieles a nosotros hasta ahora? Bueno, tenemos a Arleida Abril, que nos reporta sintonía desde Florida Blanca. Tenemos a Nieve Ocampo, nos reporta sintonía desde Bogotá. Tenemos a Osmani Castellanos Rolón, tenemos a Marta Galvis Díaz, tenemos a Adolfo Gallardo, que nos reporta sintonía desde Pamplona. Tenemos a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, nos reporta sintonía desde la Perla del Norte, esta es la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Marta Alicia Abril, tenemos a Elizabeth Melo Amaya, un saludo muy especial para Elizabeth Melo Amaya, que a esta hora nos reporta sintonía. Tenemos a Javier Hernando Díaz Benavides, nos reporta sintonía desde Fusagasugá. Tenemos a Jesús Rodríguez nos está viendo y reportando sintonía desde Montería. Tenemos a José Arias desde los Patios Norte de Santander, a Joan Carrillo Ferreira, a María Inés Vargas Celis, Alejandro Pedrosa, Rochíos Valenzuela. Tenemos también Rochíos Valenzuela, tenemos a Fireir Powers, tenemos a Tatiana Tobón desde Florida Blanca, tenemos a Daisy Machado y a Betty Angarita. También tenemos a Rosita Salazar desde Florida Blanca. Así es, doctora Marlene. Tenemos ellos, muchísimas gracias por estar ahí conectados. Son muchos, doctora, son muchos que nos escriben. Sí, al WhatsApp también nos están. Que a esta hora está conectado, qué bien. Eso está muy bien. Este programa es para usted, para que usted resuelva todas sus inquietudes. Al WhatsApp también nos escriben reportándonos sintonía Amparo Herrera y su esposo desde Bucaramanga y muchas otras personas que están ahí conectaditos con nosotros. Muchas gracias por preferirnos. A esta hora de la tarde hacemos contacto con nuestro equipo periodístico Norte de Santander. Allí se encuentra Diana López con algunos cucuteños que tienen inquietudes en temas legales. Diana, feliz tarde. ¿Dónde te encuentras? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta, donde en conjunto con todo el equipo de Actúe en Derecho nos trasladamos hasta esta zona para conocer todas las inquietudes en materia de legal que tiene la comunidad. En este momento nos encontramos con la señora Viviana, quien hará su respectiva pregunta. Viviana, bienvenida a Actúe en Derecho y cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Buenas tardes. Mi pregunta es ¿cómo anular y cuánto puede durar el trámite de divorcio si es un matrimonio católico?
Bueno, y volvemos al set para conocer la respuesta ante esta inquietud. Bueno, la verdad es que aquí la televidente nos habla de dos temas diferentes. Ella dice cómo anular y el trámite de divorcio. La anulación de un matrimonio católico pues es un tema bastante dispendioso que se rige por el derecho canónico y que se resuelve ante la Santa Sede. Entonces, ante esta imposibilidad de que las personas, accedieran de una manera fácil a anular estos matrimonios, la ley civil se ha ocupado de regular el tema y es así como nosotros tenemos una figura que se llama cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, que es igual a un divorcio de matrimonio civil. Entonces es un trámite que, si las dos personas están de acuerdo, se surte ante una notaría, se le da poder a un abogado, es necesario. Este es uno de los trámites que, aunque se surta en notaría, requiere de un abogado. Entonces, se le da poder a un abogado y si las dos personas están de acuerdo, pues se tramita ante una notaría de manera rápida. Si no están de acuerdo, hay que mirar las causales del Código Civil y dependiendo de la causal en la que se... Tengo una abejita que me está rondando. La está acompañando, doctora, la está acompañando. Sí, me está acompañando, le parezco muy dulce. Dependiendo, entonces, si ustedes no están de acuerdo, tienen también que contratar un abogado, presentar la demanda ante un juzgado y ahí tendríamos que ir a mirar las causales del Código Civil. Hay diversas causales, pero hay una que la gente no conoce y es que si yo estoy separada hace más de 2 años, esa es una causal para solicitar el divorcio sin tener que probar nada más, que estoy separada hace más de 2 años. De 2 años. Entonces, de 2 años. Si ese es el caso, porque muchas parejas se separan, pero igual el cónyuge dice, no, yo no le doy el divorcio y no le doy el divorcio, en fin. Entonces, si ese es el caso, no hay ningún problema, es una causal del Código Civil. Usted puede, mediante un juzgado, presentar la demanda también con abogado y el juez se encarga de divorciarlos. En el caso del matrimonio católico, repito, es la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Doctora, a través de Facebook nos envían mensajes también para ser leídos, mensajes de Facebook como el siguiente. Y dice Osmani Castellanos Rolón, doctora, si un padre nunca le ha dado nada a sus hijos, ¿yo puedo cambiarle el apellido del padre? ¿Puede llevar los míos? Bueno, Osmani, aquí estamos frente a un tema de patria potestad. La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre los hijos y son iguales. Si el padre registró al hijo por el hecho de que no dé dinero, debería ser una causal, pero no lo es. Por el hecho de que no dé dinero, no se le puede, quitar el apellido. También tendría usted que contratar los servicios de un abogado, revisar las causales de pérdida de la patria potestad. También el Código Civil establece en qué casos un padre pierde la patria potestad. Y cuando se trata de que se pierde la patria potestad, ahí sí ya se podría entrar a hablar pues, de cambiar apellidos o este tema. Pero esto tiene que hacerse mediante un proceso legal y, repito, son causales que están señaladas en la ley y señaladas en el código. Que un padre no dé dinero para sus hijos, pues no es una causal para retirarle la patria potestad. Tendría que verse el caso en particular y ver otras cosas, por ejemplo, maltrato, que el padre tenga una enfermedad mental, en fin, son varias las causales, pero que no dé o no apoye económicamente a sus hijos, no es. Infortunadamente no está consagrada. Doctora, a través del 648-4820 nos llaman a esta hora de la tarde. Hola, ¿con quién hablamos? Con Jorge Galindo. Don Jorge, ¿desde dónde nos llama? De aquí, Bucaramanga. Bueno, don Jorge, cuéntenos cuál es su caso. Pues mi caso es que yo quisiera hablar con la doctora Marlene sobre un caso. ¿Perdón? Sí, señor, lo escuchamos. Tengo 2 hijos, ¿sí?
y resulta que uno de los hijos no colabora nada, ya son mayores de edad, ya tienen hijos, y en cambio la hija sí colabora. Y precisamente hace 5 o 6 días pagó el impuesto, ¿sí? Entonces yo quisiera decirle a la doctora Marlene que si yo puedo en vida venderle mi parte de la casa a mi hija, que queda la parte de mi esposa. O sea, una parte también le correspondía a mi hija. Si yo puedo hacer eso legalmente con abogado, con una notaría, eso, venderle a mi hija, porque es que yo tengo 68 años, ¿sí? No tengo trabajo, ninguna parte, lo único que tengo es la casita y mi hija que me está ayudando, ¿sí? Entonces yo quiero, pues prácticamente ayudarle a mi hija, venderle en vida mi parte, ¿sí? De la casa que tengo. Esa es mi pregunta. Bueno, doctora Marlene, ¿esto es posible? ¿Se puede de alguna manera realizar esto? Habíamos hablado antes de simular una venta. ¿Aquí cabría esa figura? Pues el señor no habla de simular, él dice vender. Venderla. Entonces, sí, venderle. Claro que sí, claro que sí. Mientras usted esté vivo, los bienes son suyos y usted puede hacer con ellos lo que a bien le parezca. Cuando las personas estamos vivas, los herederos, supuestamente herederos, los futuros herederos, no tienen ningún derecho, no tienen ningún derecho. Los hijos creen que aún estando su padre vivo, tienen derecho a decirle, deme lo mío, deme la herencia. No, no señores. Cuando el padre está vivo, mientras el padre está vivo, él puede hacer con sus bienes lo que quiera, lo que a bien tenga. Puede vendérselos a quien quiera. Puede hacer incluso otro tipo de figuras jurídicas, puede asesorarse con un abogado que le explicará qué otras cosas puede hacer, pero lo que usted pretende hacer, lo puede hacer. Usted le puede vender a su hija la parte, su parte, sin ningún inconveniente. Los demás herederos solo tienen una expectativa, solamente tienen el derecho una vez que el padre fallezca. Entonces, usted puede hacer lo que usted quiera con sus bienes. No hay ningún impedimento, no hay ningún problema. Usted puede venderle a su hija, véndale a su hija y con eso usted la ayuda a ella y recibe la plática que está necesitando tanto. Muy bien, doctora Marlene, hoy estamos en consultorio jurídico. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través del 310-2223-051. Allí nos puede enviar mensajes de audio, mensajes de video, nos escribe por WhatsApp. Pero si usted lo que quiere es que nosotros le escuchemos su caso y le podamos asesorar, podemos hacerlo a través del 310, a través del 648-4820. A este número, solo a este número usted puede llamar. Recuerde, hoy lunes, consultorio jurídico, esto es Actúe en Derecho. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Hola, Actúe en Derecho. Jurídicamente, ¿qué es una competencia? Es el límite de la jurisdicción y conocimientos de un juez para conocer y resolver determinados asuntos. La competencia se establece de acuerdo al territorio, la materia, el grado, la cuantía, el turno, la seguridad de la prisión y la conexidad. Esto determina el sitio donde un ciudadano puede demandar o ser demandado y obtener el reconocimiento y la declaración jurídica de sus derechos o la ejecución de los mismos. Bueno, las competencias sí son los límites que se establecen para que una autoridad actúe. La competencia le fija, digamos, dentro de qué espacio se puede mover. Entonces, esto es la competencia en términos legales. Muy bien, continúan nuestros televidentes participando a través de mensajes de WhatsApp que nos escriben a través del 310-2223-051. Allí nos llega este que dice: en el mes de agosto empecé a laborar en una empresa con contrato por hora o labor contratada. Según el contrato iba hasta diciembre del 2020 y el dueño solo me canceló un mes y medio, agosto y mitad de septiembre. Yo trabajé 3 meses y en octubre me dijo que ya no trabajaba más con él. Quedaba por terminado el trabajo. Eso me escribió por WhatsApp. Y en este momento no sé si realizar una demanda por el mes y medio que me falta y que me cancele
o por el contrato que iba hasta diciembre. Muchas gracias. Atentamente, María del Pilar. Doctora, ¿qué le podemos decir a María del Pilar? Los contratos por obra labor en cualquier momento se pueden cancelar. O el hecho de que haya tenido digamos, una fecha fija de término de trabajo tiene que respetarse. Claro, los contratos por obra o labor se llaman así pues porque se supone que duran por el tiempo que dure la obra o labor. Pero si esta obra o labor termina antes del tiempo establecido, pues el empleador está obligado a hablar con sus empleados y llegar a un acuerdo. Ahora, si no es que la obra terminó antes, sino que el señor sencillamente le canceló el contrato antes de terminar la obra o labor, tiene que respetar el tiempo pactado y le tiene que pagar hasta la fecha de terminación del contrato. Entonces aquí pues la verdad entablar una demanda sería pues un proceso un poco largo y tiene que tener abogado, en fin. Entonces yo le sugiero que se acerque al Ministerio del Trabajo y a través de un inspector del trabajo busque llegar a una conciliación con su empleador para que le pague el tiempo que le falta del contrato de trabajo. A esta hora de la tarde también nos llegan mensajes a través de Facebook. Allí nos llega el siguiente mensaje para que sea trasladado a usted, doctora Marlene. Dice, buenas tardes, por favor, una definición exacta de sucesión de una casa y donación de una casa. ¿Acaso solo puede heredar una sola persona? Si así lo quiere en vida, ¿quién dejará el testamento o por ley es obligatorio la repartición? Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a Joan Carrillo Ferreira? Bueno, una sucesión es una cosa y una donación es otra cosa. La sucesión es la manera como se legaliza el dominio de la persona que fallece para que quede en cabeza de las personas que están vivas, de los herederos. La donación es un negocio jurídico mediante el cual yo dispongo de un bien a título gratuito para dárselo a otra persona. Entonces yo puedo hacer una donación y puedo regalarle, digamos, es el equivalente a una persona un bien. ¿Qué ocurre con las donaciones? Pues las donaciones pueden ser sujeto de revocatoria, ¿cierto? Porque si hay personas afectadas, si yo regalo un bien que podía ser de otros herederos, digámoslo así, entonces yo estoy perjudicando a otros interesados y ellos podrían demandar esta donación. Si la ley establece cómo se reparte, la ley dice cuánto le corresponde a cada uno de los herederos, pero sí hay algo que se puede hacer y es el testamento. En el testamento existen unas porciones que son las que la ley dice que son obligatoriamente tienen que respetarse para los herederos, pero existe una parte que pertenece a la persona dueña de los bienes y de la cual él puede disponer. Entonces él puede decir, a mi hija le toca una quinta parte y yo le doy tanto más. Eso sí lo puede hacer a través de un testamento. El testamento tiene que cumplir con algunas formalidades en una notaría, le pueden asesorar, le pueden ayudar para que usted haga o su padre haga un testamento que sea válido, porque requiere de algunas formalidades. Doctora Marlene, continúan las preguntas a través de Facebook. Allí nos llegan mensajes de Facebook que hasta ahora leemos para que usted asesore y oriente a nuestros cibernautas. Este es el mensaje que nos llega a esta hora de la tarde a través de Facebook. Buenas tardes. ¿Qué se puede hacer en un caso en una urbanización que una señora venezolana llegó de arrendataria y hace brujería y alega libre culto a Satán? Se ha expuesto ese problema por los olores, a el humo del tabaco, el azufre, a las velas y demás cosas que utiliza ella, pero desafortunadamente ningún opto de Villa del Rosario, ningún ente de Villa del Rosario hace algo.
Exacto, ningún ente de Villa del Rosario hace algo, doctora Marlene, el libre culto lo puede tener cualquiera, pero cuando los olores, cuando este tipo de cosas que dice nuestra televidente que afecta a la comunidad, aquí ya puede haber intervención de entes que de alguna manera vigilan que se cumplan, que cada quien cumpla pues como ciudadano lo que le corresponde. Bueno, sí, aquí pues se podría, lo que ocurre es que esta señora venezolana hizo un negocio con la dueña del inmueble, ¿cierto? Entonces hay que recurrir a la dueña del inmueble. Ella es la única que puede, digamos, tomar medidas con esta señora. Ahora, se puede tomar otro tipo de medidas, como bien lo decía Paola, el libre culto es libre culto. En nuestro país hay libertad de cultos, cada quien puede profesar el culto que a bien tenga. Pero, por ejemplo, cuando molesta el tema de los ruidos, en este caso el tema de los olores, se puede acudir, por ejemplo, a la policía ambiental. Así como los ruidos se miden en decibeles, los olores también tienen un grado en el que ya afectan a las personas, pueden afectar la salud de las personas, porque recordemos que el humo del tabaco es nocivo y las personas que lo respiran se conviertan en fumadores pasivos. Al ser fumadores pasivos están expuestos a un cáncer de pulmón, a una bronquitis, en fin. Entonces puede intentar. Lo primero que hay que hacer es hablar con la dueña del inmueble. No hay otra persona, ninguna entidad que pueda tomar medidas en contra de la señora arrendataria, sino la dueña del inmueble. O hacerlo a través de la policía ambiental por el tema de los olores, si realmente son insoportables, si realmente pueden llegar a afectar la salud de los residentes, entonces pues se puede utilizar esta queja. Pero en Colombia la propiedad privada está permitida y la libertad de cultos está permitida, siempre y cuando pues no atente contra los derechos de las demás personas. A través del 648-4820 nos llaman a esta hora de la tarde. Hola, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Marta, ¿cómo está? Muy bien, doña Marta, cuéntenos cuál es su caso. Una preguntita para la doctora Marlene. Sí, señora. Imagínate que yo me casé y tengo 18 años ya de separada, me casé por la iglesia católica y necesito cómo hacer para disolver el matrimonio, ya que de ese matrimonio lo único que me quedaron fueron mis hijos, pero ya ellos son mayores de edad. ¿Y usted sabe dónde está el señor? Sí, señora. Ah, bueno. Pues usted ya está en una de las causales que establece el Código Civil para que si el señor no quiere pues darle el divorcio, porque lo primero que usted debe hacer pues es tratar de hablar con él, ubicarlo y que entre los dos firmen un poder de mutuo acuerdo para que lo hagan dentro de una notaría y el tema sea pues mucho más rápido. Pero si el señor no quiere dar poder o no quiere incurrir en el gasto que significa, porque hay que pagarle a un abogado, entonces usted puede por su cuenta contratar un abogado que presente la demanda ante un juzgado. Esto es lo que se llama un divorcio contencioso. Por la causal de que ya están separados hace muchísimo más de 2 años. Usted llegará ahí las pruebas pertinentes y el señor no tiene necesidad de comparecer. Si él quiere, el juzgado lo cita, pero si no comparece, pues le nombran un defensor, un curador ad litem, que es como un abogado que lo representa, pero que no tiene mayor incidencia, y el juez decreta el divorcio. No es necesario ni que el señor firme, pero usted sí tiene que contratar un abogado y hacerlo ante un juzgado. Entonces esta es la manera de hacerlo y es recomendable porque no se sabe, es una sociedad que usted tiene viva y si usted llega a tener bienes o algo, muy seguramente el que nunca ha dado nada en su vida, el día que usted llegue a tener algo, ese día va a venir a reclamar y va a tener derecho porque usted nunca se separó legalmente. Así es.
A través del 310-2223-051, doctora Marlene, nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Allí, a través del 310-2223-051, y dice: buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mari de Piedecuesta, llevo 20 años viviendo con mi esposo. Él se casó con una persona antes y nunca se separó legalmente. Si mi esposo llega a morir, ¿a quién le quedan los bienes que hicimos los dos? Bueno, doña Mari de Piedecuesta. La mitad es de ella, ¿no, doctora? No, señora, no, señora. ¿No? No, señora, la mitad es de la esposa, porque él está casado y no se ha separado. ¿Y la otra mitad? ¿Qué es? Y la otra mitad también, la otra mitad de los hijos. Es que vamos a hacer aquí una pequeña aclaración. Sí, sí, por favor, estoy algo confundida. La señora tiene una unión marital de hecho. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Las uniones maritales de hecho no producen efectos patrimoniales hasta tanto las uniones anteriores hayan sido legalizadas. Si son dos personas solteras, no pasa nada, no hay ninguna sociedad conyugal anterior, no hay nada, la sociedad puede producir efectos patrimoniales sin ningún problema. Pero en este caso hay un impedimento para que esa unión marital de hecho produzca efectos patrimoniales. ¿Cuál es ese impedimento? Que el señor está casado. Entonces, sería o que todos los bienes se pongan a nombre de la actual pareja, ¿cierto? Si todos los bienes se ponen a nombre de ella, pues no habría ningún inconveniente porque no se podría reclamar. Pero, de lo contrario, la señora tiene total derecho, la señora que estuvo casada con él, mientras la sociedad esté vigente, esto es, si no se han divorciado, si no han hecho una separación legal de bienes. Aquí no importa haber estado separados de cuerpos, aquí lo que hay que hacer es la separación legal de bienes, porque hasta tanto la sociedad que tiene él con la persona con la que se casó no se disuelva, la señora va a tener derecho sobre los bienes que tenga el señor al momento de fallecer. No importa con quién los hizo, no importa. Entonces es, mejor dicho, urgente que el señor haga su liquidación de sociedad que tiene con su anterior esposa para que no haya ningún inconveniente. Ni siquiera que yo tenga como comprobar que esos bienes que tenemos los adquirió conmigo o por medio de una herencia, no sé, que yo tenga, no, nada. No, la herencia es diferente. La herencia sí es diferente, porque si yo tengo bienes que adquiero mediante una herencia, esos no ingresan a la sociedad conyugal. Pero los bienes que yo haya adquirido, que no sean por una herencia, sí. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es eso, que cuando yo me caso, soy socia de mi marido y esa sociedad no se disuelve y no se liquida, o hasta que vayamos ante el notario o el juez y la liquidemos los dos de mutuo acuerdo, o hasta que la muerte nos separe. Entonces, mientras exista esa sociedad, hay un impedimento para que surja la sociedad de la unión marital de hecho. Existe la unión marital de hecho. Ella podrá reclamar su unión marital de hecho, le podrán declarar su unión marital de hecho, pero no le, exacto, pero no le va a surtir efectos patrimoniales. Entonces hay que tener muy en cuenta este tema. Si fueran solteros, el tema sería diferente. No hay ningún problema, no hay ningún impedimento. Continúan nuestros televidentes escribiéndonos a través de WhatsApp, a través del 310-2223-051. Nos llega el siguiente mensaje, dice: tengo un inquilino que no paga, ni tampoco se quiere ir. Se ha acudido ante la autoridad encargada del diálogo o conciliación, pero el inquilino a las 2 llamadas de autoridad competente no ha asistido y ya adeuda más de 5 millones y más de 4 años en esta situación. Personalmente, hablando con él, reitera que no tiene dinero para pagar y que tampoco se va. Estoy atenta a su respuesta. Bueno, doctora, no tiene plata para pagar, tiene tantos años ahí, ¿yo cómo hago para sacarlo? Bueno, ahora existe un procedimiento que es un procedimiento policivo. Es un procedimiento policivo. La señora dice que lo ha citado a conciliación,
pero no habla de si se hizo algún acta, alguna diligencia, digamos, ante un centro de conciliación. Porque, ¿qué ocurre? Si usted lo citó a conciliar ante un centro de conciliación y él no compareció, entonces usted debe tener un acta que dice que el señor no compareció. Si ya lo ha citado varias veces y el señor no ha comparecido, ahí el centro de conciliación le tiene que dar un acta que dice que el señor no compareció. Con esta acta, si ya la tiene, usted puede acudir a la autoridad de policía para que la autoridad de policía le fije fecha para un desalojo. Si no, usted puede requerirlo por un correo certificado y diciéndole pues que usted me debe tanto, llevamos tanto tiempo en esta situación, dígame cuándo me va a pagar o cuándo va a desocupar. Y si el señor ni responde ni nada, pero se puede probar mediante el correo que el señor lo recibió o que se le entregó en la casa donde él reside, usted con esa certificación también puede acudir a la policía para que le hagan el procedimiento policivo de desalojo. Muy bien, a esta hora de la tarde vamos a una pausa comercial. Recuerde, hoy lunes de consultorio jurídico. Ya regresamos. Hola, actúe en Derecho. ¿Me puedes decir qué es un dictamen? Es el documento preparado, discutido y aprobado por la mayoría de los miembros que conforman una comisión legislativa, donde se propone formal y legalmente la creación, modificación o extinción de la aplicabilidad de las normas propuestas en el dictamen. La promulgación del dictamen da por terminado el juicio y reconoce el derecho de alguna de las partes, mientras que la otra parte debe respetar el veredicto o pena y acatarlo. Bueno, realmente pues en nuestra legislación más que dictámenes, estos son las sentencias. Estas son las sentencias judiciales, las que ponen fin a un litigio y son las que se dictan en un juzgado, en un sitio donde se dicte la ley. Básicamente en nuestro país existen las sentencias y los dictámenes hacen referencia pues a aquellos, trabajos de peritos que producen como resultado un dictamen pericial. Tengo aquí en Facebook al señor J. Estela. Quiero hacerle una claridad para que no queden malos entendidos en las personas pues, que están siguiendo el programa. Nos dice el señor J. Estela, haciendo alusión a la prohibición, a la pregunta de la televidente que decía que si se puede vender de padres a hijos. Él dice, no se puede, es una prohibición que establece el Código Civil, prohíbe y es nulo el contrato de compraventa entre padres e hijos. Hay que hacerle una claridad y como en derecho todo depende. ¿De qué depende? El Código Civil dice es nulo el contrato de padres a hijos de familia. Se supone que todos son hijos de familia, somos hijos de familia, pero legalmente se entiende por hijo de familia el hijo que aún no se ha emancipado del hogar. En este caso, o actualmente, entendemos como el hijo que aún no ha cumplido la mayoría de edad. Entonces, es nulo el contrato de compraventa que se celebre de padres a hijos menores de edad, pero el contrato que se celebre con hijos mayores de edad es absolutamente válido y es absolutamente eficaz. Aquí la acepción de hijo de familia da una incapacidad relativa y es en cuanto a la edad. Entonces, con hijos mayores de edad es absolutamente y totalmente válido el contrato de compraventa que se celebre entre padres e hijos. Muy bien, continúan nuestros televidentes, nos siguen escribiendo a través del 310-22-23-051, pero también lo hacen a través con este mensaje que dice: tengo un caso sobre una casa en San Francisco arrendada y el arrendador hace un año no me paga el arriendo. Le he pedido que me desocupe y nada que lo hace. ¿Qué puedo hacer? Ya que mi familia y yo
comemos de ese arriendo por la pandemia, pasó muchas excusas y aún lo sigue haciendo. Quedó atento. Bueno, doctora, esta se relaciona un poco con el que habíamos hablado de la vez anterior. ¿Pueden tomar la misma ruta? Claro, puede tomar la misma ruta. ¿Yo qué recomiendo? ¿Cuál es mi recomendación? Nosotros tenemos aquí en Bucaramanga, pues, el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué lo recomiendo? Primero, pues porque es un ente serio, es un ente que depende de la Procuraduría General de la Nación, con personas capacitadas y competentes para solucionar esta clase de temas. Entonces, lo pueden citar a conciliar. Tiene otra ventaja y es que es gratuito, porque los centros de conciliación de la Cámara de Comercio o de las notarías pues cobran por el servicio que prestan. El de la Procuraduría no, es un centro de conciliación gratuito. Entonces usted lo puede citar allí y con esa citación, si él no comparece, puede adelantar el proceso policivo. Si él comparece y le dice voy a desocuparle en un mes o 2 meses o le voy a pagar en 10 días o en un mes y no le cumple, también con esa cita, con esa acta que le levanta el centro de conciliación, usted puede acudir al procedimiento policivo para el desalojo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que probar que el señor no ha pagado, que está incumpliendo, que no ha pagado arriendo desde hace un montón de tiempo. Nadie está obligado a dejar vivir gratis a nadie. Entonces esto era una falencia que se tenía, pero que se ha solucionado con el proceso policivo de desalojo. A través del 648-4820 nos llaman a esta hora de la tarde. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, feliz tarde. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Con Nancy. Nancy, cuéntenos cuál es su caso. Buenas tardes, le habla Nancy. Sí, Nancy, hagamos una cosa, usted le va a bajar todo el volumen a su televisor y nos va a escuchar solamente por el teléfono. ¿Le parece? Para que podamos tener una comunicación fluida y usted nos escuche a tiempo. Cuéntenos, ¿cuál es su caso, señora Nancy? Ya le bajé el volumen. Sí, señora, qué pena. Tranquila, cuéntenos, ¿qué requiere asesoría? Mira, lo que pasa es que mi padre falleció hace 20 años y él dejó una casa con 2 pisos. El segundo piso tenía un apartamento. Resulta de que un hermano lo mejoró, le hizo mejoras. Y a la fecha de hoy, él vivió en el apartamento como 15 años. Y de esos 15 años, después pasaron 7 años donde el apartamento estaba desocupado. Yo regresé a vivir al apartamento y él me demandó. Y la inspección de policía le dieron como una posesión a él. Y a mí me obligan a salir de la casa. ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo, doctora? Muchas gracias. Doctora, ¿necesita algún otro dato para que nuestra televidente le pueda regalar o ya con estos datos tenemos suficiente? Sí, claro. No se ha hecho proceso de sucesión, ¿cierto? No, parece que nuestra televidente no nos oye. Hola. Se empezó a hacer el proceso hace como 4 meses. Se empezó a hacer el proceso de sucesión. Mientras tanto, ¿él tiene la posesión? Sí, señora. Sí, porque a mí me llegó que tenía que desocupar el 10. Ajá. Bueno, pues la verdad tendríamos que tener más datos, tendríamos que conocer el proceso, porque no entiendo por qué una inspección de policía le otorga la posesión al señor. No sé bajo qué criterio le otorgue la posesión. Tendríamos que tener más datos. Yo le sugiero que haga revisar ese proceso y haga revisar los documentos del proceso de sucesión y la orden que le está dando la policía, la inspección de policía, que las haga revisar de pronto en un consultorio jurídico o con un abogado, no sé, porque no entiendo la situación. La verdad me parece, no, tendría que tener más datos para poderle dar una asesoría más completa.
Bueno, doctora Marlene, invitamos a nuestros televidentes, a aquellos que están ahí conectados y se quieren comunicar con nosotros, que a través del 310-2223-051 nos pueden enviar sus mensajes en audio, mensajes de video o mensajes por WhatsApp. Recuerde que también puede hacerlo a través del 648-4820 si lo que requiere es una asesoría en vivo y en directo. Doctora Marlene, muchas gracias por acompañarnos en este su programa Actúe en Derecho. Bueno, con todo el gusto, es un placer estar con todos los televidentes, poderles servir en algo, asesorarlos pues en lo que esté a nuestro alcance. Y los esperamos mañana nuevamente con otro tema de actualidad en Actúe en Derecho. Así es, los invitamos a que mañana no se pierdan Actúe en Derecho, pero que a continuación no se despeguen de la pantalla del Canal TRO. De Aquí Soy. Los invitamos a que continúen con toda la programación del Canal TRO. Feliz tarde.